Queridas hermanas y hermanos, muy buenas tardes. Es nuevamente un placer, un privilegio poder estar conectados, contactados con todos ustedes para estudiar del Evangelio, para eh, elevarnos mutuamente a través de los mensajes y a través de esta comunicación. El tema que yo tengo para esta tarde tiene que ver con el servicio. Está muy ligado a lo que el Elder Held acaba de enseñarnos y recordarnos. Y voy a comenzar con una de las escrituras que él utilizó precisamente, el capítulo 22 de Mateo, cuando el Señor estaba enseñando a la gente, y el versículo 35 nos dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todo depende de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Hace un rato el Elder Held nos mostró una imagen de la tapa, de la portada del nuevo manual general que vamos a tener próximamente en español. Y si ustedes se fijaron, debajito donde decía manual general, tenía un título. Esta vez el manual tiene un nombre, así como el nombre de un libro. Y el título de este manual es Sirviendo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya no se llama manual de instrucciones, es un manual para enseñarnos a servir a los demás. En el capítulo 1 del manual general dice, usted ha sido llamado a servir en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias por su servicio. Usted bendecirá vidas y experimentará gozo a medida que sirve fielmente. Y cada uno de nosotros, los que estamos hoy día comunicándonos, que tenemos alguna posición de liderazgo dentro de la iglesia, se nos entrega esta posibilidad de servir y de recibir gozo por medio de ayudar y de ponernos al servicio de los demás. El obispo Quintero, cuando hizo la primera oración, él dio gracias por la oportunidad de servir en nuestros llamamientos. Y precisamente eso es. Es para mí siempre una experiencia hermosa cuando vamos a hacer una reorganización de una presidencia estaca y los hermanos que son llamados, la nueva presidencia, sabiendo que se les viene encima una cantidad de trabajo considerable, que van a estar seguramente años sirviendo a los demás, dedicando de su tiempo, dedicando de sus habilidades, sacrificando un poco el tiempo de la familia, lo reciben con tanto gozo en sus corazones y con emoción. Es algo que solo puede ocurrir en la iglesia del Señor cuando hay personas como ustedes, hermanos y hermanas, que comprenden la naturaleza sagrada del servicio. Hace un momento también, estoy tomando todo lo que el Elder Held dijo, nos recordó Moisés 1:39, cuál es la gran obra de nuestro Padre Celestial y la gloria de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y por otro lado, en Moroni, en el capítulo 10, el Señor nos dice, venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Entonces, cuando somos capaces de alinear nuestro servicio en la iglesia con la obra de Dios, con la obra de nuestro Padre y su Jesucristo, eso lo hacemos por medio de servir a los demás. El Señor Jesucristo, nos dice el mismo manual general, estableció su iglesia para posibilitar, para permitir a las personas y a las familias hacer la obra de salvación y exaltación que recién nos recordaba el Elder Held. Una de las maneras en que la iglesia nos ayuda a alcanzar este propósito sagrado es a través de las oportunidades de servicio y liderazgo en ella. En el capítulo 18 de Mosía hay unos versículos que en primera instancia uno los aplicaría rápidamente a la obra de bienestar, básicamente. Pero si lo leemos con detención, por ejemplo el versículo 29 del capítulo 18, dice, y esto les dijo él a ellos, habiéndoselo mandado Dios, y anduvieron rectamente ante Dios, ayudándose el uno al otro, temporal y espiritualmente, según sus necesidades y carencias. Ayudándose el uno al otro temporal y espiritualmente. Esto involucra, por supuesto, incluye
las ayudas como las que mencionaba recién el del Health, pero es más amplio todavía. Se refiere a ayudarnos mutuamente en todo sentido, aún en el sentido espiritual. En su primer discurso, que dio el presidente Nelson como tal, en su calidad de presidente de la Iglesia en abril del 2018, él dijo: a través de una vida de servicio en la Iglesia, he aprendido que en verdad no importa dónde servimos, lo que importa al Señor es cómo servimos. Estoy seguro que es parte de la naturaleza humana, independientemente de si somos miembros de la Iglesia o no, independientemente de si somos cristianos o no, o si tenemos una relación con nuestro Padre Celestial o no. Es algo intrínseco en la inmensa mayoría de las personas el tener el deseo de servir. Y le voy a pedir a mi esposa que ella pueda leer un pequeño poema que fue escrito por una destacada poetisa chilena, Gabriela Mistral, que ganó el premio Nobel hace muchos años, un poema que se llama El placer de servir. El placer de servir. Toda la naturaleza es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio de los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera en él un rosal que plantar, una empresa que emprender. No caigas en el error de creer que solo se hacen méritos con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios: regar un jardín, ordenar unos libros, peinar a una niña. El servir no es solo tarea de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Y tiene sus ojos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Gracias. ¿Qué le dice este poema a usted? Que cualquier cosa que hagamos por otra persona tiene muchísimo valor, tiene más valor de lo que nosotros mismos imaginamos. Todos queremos y todos podemos servir. En la Iglesia se nos dan estas oportunidades maravillosas de hacerlo a diario. Pero hay muchas personas también dentro de la Iglesia que quizás no están teniendo o no han tenido todavía la oportunidad de servir. Debemos dar la oportunidad a todos, aún a aquellos que puedan parecer quizás tímidos, a aquellos que son nuevos en la Iglesia, a aquellos que están regresando a la Iglesia, a quienes son solos, a quienes están luchando quizás con un desafío personal, quizás están en una situación que pudiera ser que no están completamente aún dignos de poseer una reconciliación para el templo, pero sí hay oportunidades de servicio aún para ellos, para los jóvenes. Hoy día, por ejemplo, con tanta tecnología, con toda la maravilla de Family Search, vemos cómo la juventud, pero domina esos temas, sin siquiera haber tomado un manual, y nos pueden ayudar tanto en tantas cosas. Yo recuerdo hace muchos años, cuando nada de esa tecnología existía, cuando yo estaba en mi juventud, tenía 14 años, y yo asistí a la iglesia desde los 12, me bauticé a los 12 años, y yo recuerdo un día cuando el presidente de la rama, yo iba entrando a la capilla un día domingo temprano, y él me llamó a la oficina, y este presidente de rama era local, era una persona que probablemente no sabía mucho de la iglesia, sabía menos aún de los manuales, pero él se dejó llevar por lo que el Espíritu le indicaba. Y me llamó a su oficina, me hizo una pequeña entrevista y luego me extendió un llamamiento que nunca he olvidado. Me llamó para servir como el superintendente de la escuela dominical. En esos años, el presidente de la escuela dominical se llamaba superintendente. Y el superintendente de la escuela dominical tenía la labor de
llevar a cabo toda esa reunión que era muy grande. Lo más antiguo de la iglesia, recordarán, la escuela dominical no solamente tenía las clases, sino tenía un periodo previo donde se daban discursos, donde teníamos la Santa Cena, donde se realizaba la Santa Cena también en la escuela dominical de menores, como la primaria, y allí había otros hermanos que bendecían y repartían el sacramento, y todo eso quedó bajo la responsabilidad de este niño de 14 años. Yo no sé si el presidente Rama lo hizo bien, no sé si eso estaba autorizado, nunca lo supe, nunca lo quise investigar, pero sí estaba feliz y asustado de haber recibido ese llamamiento. Pero eso me permitió a esa tierna edad de 14 años de poder vencer mis temores y poder pararme en un púlpito frente a una congregación de 70, 80 personas y dirigir esas reuniones de la escuela dominical. Qué importante fue para mi vida. Yo no digo que hoy día vamos a llamar a un jovencito de 14 años para ser no sé, el presidente del quórum de Eldres, porque sabemos que no se puede. Pero sí dar oportunidades a todos y a todas las hermanas, independientemente de la situación, de la edad, de su condición económica, de su condición de estudios, sino considerar a todos como hijos de Dios. El Señor no estima a un miembro de la iglesia más o menos que a cualquier otro. El Señor no hace acepción de personas, nos dicen las Escrituras. Esta es una de esas palabras que a veces las encontramos repetidamente en las Escrituras y que solamente las encontramos ahí. Así que, como yo no sabía exactamente qué significa no hacer acepción de personas, me fui al diccionario y encontré que acepción es una acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto popular. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española. Favorecer o inclinarse por una persona. El Señor no hace acepción de personas. En el capítulo 10 de Hechos, versículos 34 y 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo. Y de ellos el Señor también se agrada, de aquellos que le temen, en el sentido de que le obedecen sus mandamientos, y aquellos que hacen lo justo, que hacen lo correcto. Lo que el Señor espera de nosotros es nuestra voluntad de hacer su voluntad y al mismo tiempo que seamos dignos de servirle. Yo recuerdo hace unos años atrás, muchos de ustedes han participado, hermanos, o saben cómo regularmente hacemos una reorganización de una presidencia estaca. Entrevistamos a un grupo de hombres dignos de la estaca, dos 70 que hemos sido asignados para ello. Les preguntamos muchas cosas, los conocemos a su familia y generalmente también les preguntamos su opinión respecto de otros hermanos para saber cuál es el sentir, es la opinión que tienen los dignos poseedores sacerdocio de otros buenos hermanos de la estaca. Y le preguntamos: ¿quién piensa usted que podría ser un presidente estaca? Y esto no es un proceso democrático, ni de mayoría, ni nada por el estilo. Es solamente para conocer el sentir, el pensamiento de los demás. Yo recuerdo que en una ocasión, después de entrevistar a más de 20 hermanos, terminamos el proceso de entrevistas y con el 70 que me acompañaba conversamos y luego oramos. Y finalmente fue llamado como presidente de estaca, porque esa fue la voluntad del Padre, un hombre a quien nadie había nombrado. Nadie. Nadie había pensado que podía ser un presidente de estaca. Sin embargo, nuestro Señor sí lo había preparado y nos lo hizo saber. Entonces, hermanos, siempre busquemos revelación para hacer los llamamientos. Siempre estemos seguros de que estamos haciendo la voluntad del Señor y estemos considerando a todos. ¿Recuerdan hace años atrás el presidente Hinckley, en un discurso histórico, nos dijo que cada nuevo converso necesita de 3 cosas: necesita de un amigo, necesita de una asignación y necesita ser nutrido por la buena palabra de Dios? Una asignación, un llamamiento, algo que hacer para sentirse parte, para sentirse integrado en la comunidad de los santos. El Señor no desecha ni desechará jamás a ninguna persona que se acerque a Él. En segundo Nefi, en el capítulo 26, versículo 33, dice: porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres, y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres. Y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad,
y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Yo le agregaría a toda esta lista que nos mencionaba recién, de sean blancos o negros, esclavos o libres, etc., yo le agregaría solteros o casados, o divorciados, jóvenes o viejos, madres o padres solteros, todos son bienvenidos en el reino de Dios. Y por lo tanto, todos tienen el deseo también de servir. Hermanos, no debemos buscar ni esperar la perfección en las personas para llamarlas a servir. Pensemos en nosotros mismos, pensemos en nuestras propias debilidades, en nuestras propias imperfecciones. Y no obstante ellas, el Señor ha tomado el riesgo y nos ha llamado. Y aquí estamos, todos los que estamos reunidos hoy día, sirviendo en una u otra posición en la iglesia. La perfección nunca ha sido ni nunca será un requisito para servir en la obra del Señor. El Señor, como dice en Doctrina y Convenios, se vale de lo débil del mundo. En una ocasión, el presidente Faust, hace años atrás, explicó lo siguiente. Él dijo: esta iglesia no atrae a grandes personas, pero en cambio, por lo general, hace grandes a las personas comunes. Una razón importante del crecimiento de la iglesia, desde sus humildes comienzos hasta la solidez actual, dijo él, es la fe y devoción de millones de humildes y sacrificadas generaciones que tienen solo 5 panes de cebada y 2 pececillos que ofrecer al servicio del Maestro. Han dejado de lado sus intereses personales y al hacerlo han encontrado la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es muy conocida de las Escrituras, es muy conocido el episodio que encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 12, cuando se nos habla de la importancia de cada parte del cuerpo. Cuando se nos dice que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora hay muchos miembros, aunque uno solo es el cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El versículo 21 que acabo de leer, que ninguna parte del cuerpo le puede decir a otra: no te necesito. Porque todos somos importantes en el cuerpo de la iglesia. Hay múltiples oportunidades de servir en la iglesia. Tenemos todos los llamamientos del barrio. Tenemos los llamamientos de destaca, por supuesto, los llamamientos para servir en el templo. Tenemos los misioneros de tiempo completo, incluyendo matrimonios que si así lo deciden, pueden continuar sirviendo, viviendo en su propio hogar y viviendo una misión de tiempo completo llamada por el presidente de la iglesia. Ellos pueden servir entre 6 y 24 meses, con la única condición de que sirvan al menos 32 horas por semana. Tenemos los misioneros de servicio, que obviamente también continúan viviendo en sus casas. Ellos pueden servir también entre 6 y 24 meses y su servicio está acotado entre 8 y 32 horas por semana. Y aquellos que ni siquiera puedan entregar 8 horas por semana pueden servir como voluntarios, aún si no tienen una recomendación para el templo y aún si no son miembros de la iglesia. Y así entonces, con la participación de todos, incorporando a todos, la iglesia seguirá progresando. Ese progreso va sobre los hombros de miembros dignos que viven vidas comunes y corrientes, entre familias comunes y corrientes como todos nosotros, guiados por el Espíritu Santo y la luz de Cristo que en ellos está presente. En un discurso de años atrás que dio el elder Joseph Wirthlin, él dijo algo muy hermoso que quiero compartir con ustedes. Él dijo: no importa quiénes seamos, no importan nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos financieros, nuestra educación o experiencia. Todos podemos servir en el reino. Aquel que nos llama nos calificará para la obra si servimos con humildad, oración, diligencia y fe. Quizás nos sintamos inadecuados, quizás dudemos de nosotros mismos pensando que lo que tenemos para ofrecer al Señor es insignificante para que se note.
El Señor está en conocimiento de nuestra capacidad mortal y conoce nuestras debilidades. Entiende los desafíos que enfrentamos cada día. Se da cuenta de las grandes tentaciones, de los apetitos y de las pasiones terrenales. En su epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo escribió que el Salvador puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. El Señor comprende todas nuestras debilidades y está más que dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos en relación a ellas. Es lo mismo con todas las personas. Así que, hermanos, cuando tengan que extender un llamamiento, dar una asignación, piensen en aquellos que generalmente no tienen esa oportunidad. Todos queremos servir, todos podemos servir, todos tenemos el derecho de recibir las bendiciones que vienen a través del servicio. Y como decía anteriormente, pensemos en aquellos quizás que no son tan tradicionales o quizás que no responden al modelo que encontramos regularmente en un manual, en que se habla de una familia compuesta, una familia bien constituida, etc. Hay muchas personas que no cumplen con ese perfil, muchos que son solos, muchos que están divorciados, separados, muchos que son los únicos miembros de la iglesia en su familia, muchos que están pasando por problemas, por desafíos personales que tienen que regularizar todavía. Ellos también pueden servir en el reino. Que podamos invitar a todos a venir a Cristo.